Hace 3 años, una tocaya mía venezolana me preguntó en Argentina qué podía hacer para no sentirse culpable por haber dejado a su país. Y le dije que no, yo no podía responderle a nadie en qué momento era correcto abandonar Venezuela. Cada quien tiene su límite. Hay personas que el límite les llega cuando ya no encuentran medicinas para su abuela. Hay otros que todavía aguantan más meses para soportar largas colas y no tener nada que comer. Hay otras personas que aguantan incluso hasta ver si la oposición va a dejar de ofrecer socialismo. Cada quien tiene su propio límite. Cada quien decide en qué momento se va de su país y tiene pues la difícil decisión de abandonar el país para poder salvar su vida. Yo misma vengo de gente que tuvo la honestidad intelectual de darse cuenta que no iban a poder hacer nada por salvar su país. Mi abuelo, el padre de mi madre, tuvo que salir de Hungría huyendo por el comunismo soviético en los años 60. Si él no hubiera tenido la honestidad intelectual de darse cuenta que no iba a poder salvar su país, se hubiera quedado a ser una víctima más. Lo mismo los padres de mi papá, que son todos cubanos, y que se dieron cuenta que no iba a haber manera de sacar a los Castro, y en 1960 migraron para Guatemala. Llega un momento donde uno tiene que tomar la decisión entre salvar su país o salvar su propia vida. Y como siempre me dijeron mis abuelos, los regímenes comunistas te pueden quitar tu trabajo, tu casa, tus oportunidades, tu dinero y todas las propiedades. Pero todo eso se puede hacer en otro lado. Uno puede venir y reconstruir su vida. Porque lo único que los regímenes comunistas y socialistas no nos pueden quitar es nuestra riqueza mental. Por eso es tan importante invertir en tu mente, porque es tu mente el único vehículo con el que cuentas para solucionar los problemas. Y cuando se trata de irse de una dictadura, va a ser tu mente tu recurso más importante para poder volver a rehacer tu vida. Muchas veces se los anunciamos. Yo he sido una de las personas que más les ha dicho el peligro de tener una oposición que no tiene los pantalones para defender la libertad de mercado y la propiedad privada y que creen que los venezolanos son tan tontos y tan débiles que lo que están buscando es que alguien les ofrezca más socialismo. Yo misma les he dicho una y otra vez que no estaban viviendo bajo un gobierno. Mientras hipócritas en la OEA y en la misma Guatemala, donde el año pasado los encapuchados recibieron en el Paraninfo de la Universidad de San Carlos de Guatemala con bombos y platillos al hermano del dictador Hugo Chávez, a Adán Chávez, vemos como en toda la región latinoamericana, ahora sí todo el mundo se da golpes de pecho porque la Asamblea Nacional fue disuelta por Nicolás Maduro. Pero ¿dónde estaba toda esa gente cuando habíamos un montón gritando, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y seguían aplaudiendo y poniendo a Venezuela en el estandarte? Esto es lo que pasa con los socialismos. Ha pasado en la Unión Soviética, ha pasado en Corea del Norte, pasó en Cuba, pasó en Vietnam, porque no importa dónde se implemente, la receta siempre es la misma. Aniquilar tu propiedad privada, aniquilar tu vida y aniquilar tu libertad. Lo único que me sorprende de toda esta situación es la gente que está sorprendida. La gente que se queda en shock al ver que Nicolás Maduro disolvió la Asamblea Nacional en Venezuela. Señores, hubo gente que se los estuvimos diciendo y advirtiendo. Y hubo un montón de hipócritas en las organizaciones internacionales, en las fundaciones de estudiantes universitarios, de todas las universidades estatales marxistas, que seguían defendiendo Venezuela. ¿No creen que es un poco hipócrita que ahora se sumen a decir, uy, qué horror lo que está pasando en Venezuela, cuando pasaron durante años ignorando lo que estaba ocurriendo? E incluso decían que como era un régimen democráticamente electo, entonces los venezolanos se tenían que aguantar cualquier atropello. Yo no soy quien para decirles, este es el momento o lo fue antes. Cada venezolano sabrá lo que tiene que hacer. Pero yo les puedo decir que yo no existiría si mi familia no hubiera tenido la humildad de darse cuenta que no iban a poder quedarse a salvar el país.
Si mis abuelos no hubieran tomado la decisión en 1960 de abandonar Cuba e irse a Guatemala, yo no existiría. Y si mi abuelo se hubiera quedado neciamente peleando en Hungría en los años 60, hubiera sido aniquilado en un gulag por la Unión Soviética. Llega un momento donde ya no quedan garantías de nada. Y yo no veo en la élite venezolana, que es la principal responsable de este caos, la élite académica, la élite cultural, la élite intelectual y la élite económica, no veo que tengan los pantalones de denunciar al socialismo como lo que es, un régimen que abusa de las instituciones democráticas para luego aniquilar la república, la división de poderes y sobre todo violentar los derechos individuales, porque el individuo es la minoría más pequeña que hay. Y no puede existir ningún colectivo que se diga defensor de las minorías cuando están dispuestos a violarle la vida, la propiedad privada y la libertad a la minoría más pequeña que hay, que es cada uno de ustedes. Así que les hablo con la experiencia de lo que les puedo hablar. En mi caso, yo no estaría viva si mi familia no hubiera tomado la decisión de darse cuenta que habían perdido su país. Y por eso lucho, porque en Guatemala no entre el socialismo del siglo XXI. Y cuando llegan los estudiantes sancarlistas a poner a Adán Chávez como el gran ídolo, como lo hicieron el año pasado, yo voy a estar ahí para luchar. Y cada vez que en mi país los sindicatos y las ONGs financiadas por europeos quieran expropiar, yo voy a estar ahí para luchar, porque es lo que le debo a mi familia. Y eso sí, el día que Guatemala caiga en el socialismo del siglo XXI, por supuesto que voy a defender mi vida y me voy a marchar. Pero cuando me vaya, voy a quedarme con la satisfacción de por lo menos saber que mientras mi país se estaba derrumbando, yo tuve por lo menos el valor de hacer algo y de luchar. Y me voy a quedar con la satisfacción de saber que al menos hice todo lo que pude porque no ocurriera. Le pregunto yo a todos esos hipócritas que se quedaron de brazos cruzados mientras las violaciones en Venezuela eran constantes, si acaso ellos pueden decir lo mismo. Y a todas las élites venezolanas cobardes que lo único que hacen es hablar de más socialismo porque no tienen los pantalones de defender la propiedad privada y el libre mercado. Así que, queridos venezolanos, cada quien tendrá su límite. Yo lo que les puedo decir es que llega un momento donde hay que elegir entre salvar la propia vida, que es lo único que a uno le queda, porque ya lo demás te lo quitaron, o quedarse neciamente a tratar de luchar en un régimen que no es más que una dictadura. Ha habido mucha gente que se los hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. Así que yo no sé qué les sorprende. Y a todos los hipócritas que estuvieron años aplaudiendo desde las universidades marxistas estatales, desde las oligarquías empresariales corruptas, porque acordemos que un empresario es el que tiene los pantalones para competir en un mundo globalizado. Un empresario, en cambio, es el mismo que financia estos regímenes. Y toda esa gente hipócrita que hasta ahorita está denunciando lo que se venía a venir desde hace años, ¿dónde estuvieron? Aplaudiendo como focas las violaciones que estaban pasando. Por eso es tan importante la batalla de las ideas, porque son las ideas las que moldean nuestra sociedad. Y cuando nuestra sociedad se queda sin personas que defiendan las ideas de la libertad, de la vida y de la propiedad privada, entonces todo lo demás sucumbe. Echarle la culpa a los pobres, no, eso es de mediocres. Los pobres no hacen más que los mismos ricos, porque los pobres, a cambio de una gallina, a cambio de una bolsa de comida, venden su voto. Mientras los corruptos empresarios, a cambio de un subsidio, de un proteccionismo y de un arancel, le venden también su voto a esos gobiernos. El principio es el mismo. Unos lo hacen por una gallina, una bolsa de comida, otros lo hacen por un proteccionismo o un subsidio. Y si intercambiáramos los lugares, seguirían haciendo exactamente lo mismo. Un país se derrumba cuando sus élites son las que no tienen los pantalones de defender la libertad de mercado, la propiedad privada y los derechos individuales. Y en el caso de Venezuela es vergonzoso ver que no hay una sola élite que haya tenido el valor de separarse de defender el socialismo. Aquí están las consecuencias, se los hemos venido diciendo, tómenlo en cuenta.
y a todos los venezolanos les comparto nada más mi experiencia para que tomen ustedes una decisión. Y eso sí, si se van a otro país, hagan el favor de no ir a apoyar a los mismos corruptos y al mismo socialismo que hundió su país. Si se van a ir a otro país, venezolanos, váyanse a defender la propiedad privada, a trabajar duro, a ganarse un lugar en las sociedades. Y en cambio, todos esos latinoamericanos que quieren joder nuestros países, donde todavía el socialismo no está gobernando, hagan el favor, agarren un avión y váyanse a vivir a Venezuela. Porque tal vez si cada quien viviera en el régimen que tanto defiende, entonces estaríamos en congruencia. Lo que necesitamos son personas intelectualmente honestas y que sepan que si eventualmente Venezuela tiene una luz al final del túnel, va a ser porque su gente productiva no aguantó más y no siguió sobornando y corrompiendo a esta dictadura. Estoy con ustedes, les deseo lo mejor. Yo en su lugar realmente tendría la humildad de decir, he perdido mi país, pero puedo salvar mi vida.